Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Cómo va todo? Eh, pues depende de qué escenario estés hablando. Si estás hablando de mi casa y de lo que hago aquí, todo va bien. Si estás Todo va hablando bien. del mundo, eh, no. ¿De qué platicamos, Lorenzo? Está el escenario internacional, el tema de este pacto, este acuerdo de paz muy peculiar entre Irán e Israel bajo instancias del ahora pacificador Donald Trump, que hasta para Nobel de la Paz lo están proponiendo algunas instancias. Está también la cuestión militar en México de esta modificación o esta actualización de las posibilidades de los militares en política y los militares después de la Revolución Mexicana, ¿qué presencia han tenido? ¿De qué hablamos, Lorenzo? Bueno, empecemos por donde tú lo propusiste, por la parte internacional. Sí. Está bueno eso de Trump como candidato al Premio Nobel Imagínate. para la Paz. Así es. Bueno, ya ha habido algunas candidaturas que podrían hacerle compañía a Trump, pero dejemos esa parte como, pues nada más la picaresca del premio Nobel, ¿no? Y Sí. vamos a tratar de entender algo de lo que está pasando en el Medio Oriente. De entrada, Julio, pues yo no soy especialista, tú tampoco, así que tenemos que hacer nuestras conjeturas de una manera muy general y sabiendo que podemos equivocarnos, ¿te parece? Claro, 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 Lorenzo, adelante, por favor. Bueno, empezaría por rápidamente yendo hacia atrás, que desde la desaparición de la URSS y Rusia ya no tiene la capacidad de ser el otro superpoder que haga contrapeso a los Estados Unidos. Perdió mucho de su capacidad de actuar en el sistema internacional y menos ahora que está metida en su Rusia en la guerra con Ucrania, que ya lleva años y que no se resuelve. Entonces, el gran mapa internacional, si tiene algún centro, pues ese es Estados Unidos. Entonces, podemos decir que en la práctica hay un sistema unipolar, porque China, sí, va muy rápido para convertirse en una potencia que pueda rivalizar en algunos aspectos o quizá al final en todos los aspectos con Estados Unidos, pero por el momento no es el caso. Está también concentrada en su zona de influencia y cuando tiene algo que decir, por ejemplo, en este asunto de Israel, Estados Unidos, Irán, pues sí, dice, da su pronunciamiento, pero no tienen mayor influencia. Entonces estamos todavía en una etapa de un sistema unipolar, donde Estados Unidos, en la medida en que hay un poder que más o menos influye en los 4 puntos cardinales, pues es Estados Unidos. Por lo tanto, todas las acciones de Israel, claro que en situaciones muy concretas puede esta afirmación que voy a hacer resultar no cierta, pero en el gran esquema, Israel y Estados Unidos son la misma cosa. Alguien dice por ahí, no, es que Israel indujo a Estados Unidos o Estados Unidos usó a Israel para tal cosa. Bueno, se usan mutuamente porque tienen una unidad básica de propósitos y es que no dejar de estar presentes en el Medio Oriente como una fuerza que puede neutralizar a todos los que están alrededor, a todos los países
islámicos que están alrededor, los puede neutralizar esta dupla Estados Unidos e Israel. Y el tema, yo creo que viéndolo desde una visión muy corta, pues sí son los recursos petroleros del Medio Oriente, que son importantísimos, han sido importantes a lo largo de todo el siglo XX y lo siguen siendo ahora. En otra perspectiva, aún sin petróleo, una gran potencia como es Estados Unidos sí tiene interés en esta región, que después de todo está muy cerca de Rusia, el antiguo rival, y también no está muy lejos de China, el rival que ya se va perfilando. Entonces, con o sin petróleo, sí le importa a Estados Unidos una presencia política, económica y sobre todo militar en el Medio Oriente, y no va a dejar a Israel ni de broma. Es como digo, es casi una unidad. Entonces, para explicar una acción de Israel, hay que también tratar de meter en la ecuación a Estados Unidos y viceversa. Cualquier acción de Estados Unidos en el Medio Oriente tiene que entrar el factor de Israel. Entonces, en esta ocasión, lo que estábamos centrados en Gaza, ¿no? Los ojos del mundo estaban centrados en Gaza. Que quitó la atención a todo ello. ¿Perdón? Que quitó la atención justamente a lo de Gaza por centrarnos en lo otro. Yo creo, sí, sí, porque el segundo punto de atención tiene el factor bombas atómicas, ¿no? Que claro. El factor Gaza solamente tiene el factor humano, es decir, la muerte de cientos de miles de gentes indefensas y que lleva meses esto. Es una brutalidad lo que está ocurriendo ahí. Y desde luego que la gran potencia, esta que está en el centro, a veces con mayor fuerza, a veces con menor fuerza, pero del sistema mundial, pues está dejando que Israel haga lo que quiera. Y en algunos momentos se ha metido de manera muy brutal cuando personalmente Trump dijo que le gustaría hacer de Gaza un sitio de recreo que estuviera a cargo de Estados Unidos, en particular de Trump y sus empresas, para hacer una especie de Costa Azul, una réplica de Costa Azul donde la gente con cierto dinero pudiera ir y estar junto al mar y en zonas históricas, etcétera. Una cosa que, pues, la sensibilidad de Trump parece inexistente. La de un elefante sería más... tendría una mayor empatía a lo que está pasando ahí. ¿Cómo que quitar a todos los gazetíes de la Franja de Gaza, limpiarla, una especie de limpieza étnica, para que ahí surja un emporio con hoteles, palmeras, clubs, etcétera? Y eso fue lo que dijo, y lo dijo además, era impresionante verlo en la televisión, lo dijo con una sinceridad que sorprendió, al menos a mí me dejó muy sorprendido, a pesar de que en mis años pues, de meterme al estudio de la política internacional, las grandes potencias y sus brutalidades ya sorprenden muy poco. Pero bueno, esto ¿sí? De proponerse hacer un resort en Gaza, cuando estamos viendo cómo se están muriendo de hambre o cómo las ciudades están destruidas, pues es un acuerdo. Claro. Estados Unidos dejó hacer
y seguramente las municiones y parte del armamento usado, pues tenía como origen a los Estados Unidos. Además, ahí estaba ya, eso es claro, una parte de la flota norteamericana. Y entonces lo de Gaza sigue sin resolverse. Tal parece, no puedo pensar otra cosa, es muy simple, pero que la idea es eliminar a los gazetíes. Suena muy duro, ¿no? Porque son 2 millones. Claro. Ofrecerles que se vayan a otro lado o a ver cómo le hacen, pero eliminarlos físicamente de esa zona que históricamente es suya. Hace siglos que están el grupo social que ahora vive o vivía en Gaza, habita esa zona por lo menos de hace 5 siglos. Entonces es desplazar a los poseedores del terreno, poseedores históricos. Claro que antes de los gazetíes hubo otros y en un momento estuvieron los israelíes ahí, pero hace ya mucho más tiempo. Claro. Ahora, Lorenzo, dentro de lo que estamos viendo y viviendo, ¿cuál debería ser la postura del gobierno mexicano respecto a un tema tan delicado como es Gaza y Palestina, Lorenzo? Ya llegamos a donde tú quieres ir. Sí, ya veo por dónde vas. Teóricamente y heroicamente podría decirse: México debe de condenar lo que está sucediendo en Gaza y debe solidarizarse de tal manera que rompa relaciones con Israel. Bueno, y diciendo, esto es una brutalidad, no hay otra manera de calificarlo, una brutalidad. Claro que Israel diría, recordemos los 1,200 israelíes que asesinaron los miembros de Hamas, que eran civiles, estaban divirtiendo, y luego podemos decir, bueno, pero ¿qué hacían qué hace Israel los israelitas en Israel de ahora? Lo tomaron en 1940, a partir de 1948, ¿no? Sí. Una conquista, pues, una imposición de un grupo social en otro. Y México no está de acuerdo con eso, porque en su propia historia, pues ya le ha pasado varias veces. Desde luego, con la conquista, con el siglo XVI, tenemos más que suficiente. Una sociedad mexicana de varios millones, a la que llegan los europeos, se apoderan de la autoridad y en buena medida de la tierra, y bueno, no podemos tolerarlo. Pero, como digo, Israel y Estados Unidos son uña y carne. Enfrentarse a Estados Unidos no va a cambiar en nada la realidad en Gaza, ¿eh? Si México condena en los términos más enérgicos y rompe relaciones, etcétera, no pasa absolutamente nada en Gaza que no estuviera pasando antes y que no va a seguir pasando después. No es un factor de influencia en la zona. Que no lo ha sido en otras acciones fuertes, como decías ahorita, teóricas o heroicas de la diplomacia mexicana. Es decir, no cambiamos nada en España, recibiendo y siendo solidarios con el bando republicano. No cambió nada en Cuba, a pesar de que tomáramos una decisión. Aquí tampoco cambiaría nada, pero es la pugna entre principios y pragmatismo, ¿no, Lorenzo? Sería la forma en que quedaría, digamos, satisfecha la conciencia colectiva. Pusimos nuestra visión ética, moral, en un mundo que es, por definición, inmoral. El sistema internacional, aunque hay Naciones Unidas y está el derecho internacional, que en buena medida fue hecho por las grandes potencias, luego ya entraron
factores en donde sí países como México han influido. Pero en momentos críticos no hay derecho internacional que valga, no hay que se recurra a la soberanía, a la derecho a la independencia, a la autodeterminación, etcétera. El sistema internacional es un sistema en buena medida anárquico, en donde el que tiene más poder se impone y solamente lo detiene otro poder más o menos similar, otra alianza de poderes. Entonces, lo que México ha hecho con su doctrina de política exterior, que me parece muy bien y es lo único que se puede hacer, es apelar a los principios, porque estamos defendiéndonos nosotros también de que llegado un momento nos pueden hacer lo mismo que están haciendo. Bueno, no pueden hacer lo mismo que en Gaza porque las dimensiones son diferentes, pero sí pueden desde fuera intentar imponer su voluntad incluso por la fuerza, ¿no? Sobre México, que es un país, un Estado nacional, soberano, etcétera. Pero la soberanía tiene que defenderse con poder y nosotros tenemos relativamente poco poder. Entonces tenemos que apelar a factores éticos, morales, al sentido de la justicia, y lo hacemos, pero nada más. Ahora, ir muy lejos, como se ha pedido, de simplemente romper con Israel, es entrar en conflicto con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el apoyo de Israel. Recordemos a Echeverría cuando apoyó en Naciones Unidas una resolución en que igualaba en fin, condenaba el sionismo, ¿no? Y condenaba la forma como Israel estaba tratando a los árabes ahí en esa zona. Y Echeverría tuvo que recular. El secretario de Relaciones Exteriores, Rabasa, tuvo que renunciar y fue una cosa simbólica nada más, porque pues, no había ningún factor material que cambiara, un hecho que cambiara la situación de la región o de alguna parte del planeta. No, nada. Pero fue humillante. Creo que la resolución era que el sionismo era racismo, algo por el estilo. Ujú. ¿Te acuerdas de Sí, sí, claro. ese incidente? Sí. Y lo que resultó de eso fue que realmente México tuvo que echarse para atrás con discreción y con cierta dignidad, pero quien pagó el pato fue el secretario de Relaciones, que tuvo que cambiarse, y la realidad no se modificó. Entonces, cuando ahora se dice México debería de hacer más y romper relaciones y condenar eso, yo creo que sí tiene sentido ético, pero no tiene sentido político, porque nos costaría más de lo que lograríamos. Así que, por el momento, creo que la política exterior de México hace lo que puede, condena las agresiones, no a la guerra, la paz, etcétera, pero hasta ahí. No se puede hacer más. Tú dices que no se hizo nada con Cuba. Bueno, a Cuba, por lo menos durante un tiempo se le dio asilo a Castro y de aquí salió la expedición que va a derribar a Batista. Así que sí intervino México en ese sentido.
En el Porfiriato, cuando México apoya a los liberales de Nicaragua, pues sí, les manda hasta armas y sobre todo recibe al presidente que habían depuesto los conservadores y que era el enemigo de Estados Unidos, y lo recibe México, como a Arbenz en 54, bueno, pues se viene a México, y son algunas cosas, sí, hechos concretos. En otros, Ruptura de relaciones con Chile durante el golpe de Pinochet. esa es la otra, esa es la otra. Y darle asilo a los chilenos. Y tú pusiste lo de los españoles. Bueno, México le mandó, si mal no recuerdo, fusiles Mauser y millares o millones de cartuchos para esos fusiles a la República. Quería mandar de más. México buscó comprar aviones, porque no los fabricamos aquí, obviamente, y pasárselos a la República. Estados Unidos se interpuso y no se logró nada. El general Cárdenas, que quería ir a Cuba para combatir junto a los rebeldes en defensa de Cuba. Pues no junto a los rebeldes, quería ir a Cuba cuando la invasión, a defender al régimen cubano, al nuevo régimen cubano, al régimen revolucionario, no a los rebeldes. No, en lo de Bahía de Cochinos. Sí. Entonces iba a apoyar al gobierno de Fidel Castro. Sí. Pero ahí está, es un buen ejemplo. López Mateos simplemente interfirió, impidió, y no salió nada de ese esfuerzo del general Cárdenas. Hoy mismo tenemos acciones de ayuda a Evo Morales, la necesaria, obligada ruptura de relaciones con Ecuador. Bueno, ya hubiera sido el colmo que no hubiéramos roto, pero no fue por iniciativa de México. Claro, la iniciativa la tuvo el gobierno de Ecuador cuando tomó la decisión de entrar a la embajada de México. En el caso de Evo, sí es una iniciativa de México, sí, pero son cosas chiquitas, ¿no? Que son importantes para nosotros porque es una cadena histórica de actos más o menos simbólicos todos, pero en el gran juego internacional, México está en la esfera de influencia total de Estados Unidos. Sí. Y como ese juego es un juego de poder y nosotros no tenemos los instrumentos de poder que tiene Estados Unidos, pues no hay más que ir administrando esta debilidad relativa de México de la manera más digna que podamos. Híjole, pues sí, así es, Lorenzo. El peso real económico, financiero, político y de alianza con Estados Unidos hace muy difícil el poder tomar una postura firme de repudio o rechazo a acciones de Israel. Sí, no tenemos limitadísimo el campo en andar diciendo no a esto de masacrar poblaciones civiles, pero pues hasta ahí nos quedamos. Bueno, desgraciadamente. Lorenzo. Sí. Bueno, Lorenzo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este miércoles. Esperemos la siguiente semana ver si hablamos de los militares y la política, que es algo ese es otro tema que a ti te... Sí, pero lo dejamos para la otra ocasión porque es extenso lo que se puede hablar. Y en el que diferimos, en el pasado hemos diferido en matices, ¿no? En matices. Vamos a ver ahora con las actualizaciones que tanto esos matices se difuminan o se consolidan. Ok, muy bien, Julio. Órale. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta pronto.